Un carismático líder que destaca sobre todos los demás se dirige a las multitudes. Le estaban esperando, creen en él y confían en que acabará con todas las adversidades. Algunos dicen que es el Mesías que por fin ha vuelto. Pero este hombre no es un salvador, es el rey del terror y supone el final de todo lo que conocemos. Durante miles de años, profetas de todo el mundo han augurado el fin de los días. Más de uno sugiere que el Apocalipsis se acerca rápidamente. A esta convergencia teórica de profecías sobre el día del juicio final con los acontecimientos actuales, nosotros la llamamos el efecto Nostradamus, el tercer anticristo. ¿Cómo empezará el final? El anticristo, el falso Mesías, el hijo de Satán. La palabra anticristo aparece descrita por primera vez en el Nuevo Testamento. Según las Escrituras, existe una profecía que dice que el anticristo, la bestia, vendrá a seducir a la humanidad. Hay quien cree además que traerá consigo el fin del mundo, el Armagedón. El anticristo es un hombre que recibe el poder de Satán. El anticristo, por supuesto, representa al diablo en la tierra. Es un falso Mesías. Esa es la definición exacta. Hoy examinaremos la teoría de que el anticristo ya está entre nosotros. Pero ¿quién es el anticristo? ¿Quién predijo su llegada? Y respecto a las profecías, ¿significan algo más que una advertencia sobre dicha figura? ¿Están relacionadas con acontecimientos de nuestro tiempo o son simplemente coincidencias? No vamos a refutar ni a respaldar estas teorías. Simplemente presentaremos las pruebas. La palabra anticristo tiene su origen en la religión y combina el prefijo griego anti, contrario a, con el nombre Cristo o Cristos, el ungido. La palabra se originó en la iglesia primitiva, cuando empezaron a separarse varios grupos que entendían de diferente manera las enseñanzas de Cristo. Y cada uno de ellos tachaba de heréticos a los demás. Desde el punto de vista de cualquiera de esos grupos, los otros eran el anticristo. Muchas religiones tienen una figura que encarna el mal, pero solo las de tradición judía creen en el anticristo. Aparte del judaísmo y el cristianismo, solo el Islam alude al término anticristo y lo consideran, igual que las otras dos religiones, un Mesías impostor. Según las creencias musulmanas, también aparecerá al final de los días de un modo muy parecido al del anticristo de la Biblia. El Islam lo denomina Masíah Dajjal, el impostor. Algunos intérpretes de la Biblia creen que, al igual que Jesús es hijo de Dios, se puede considerar al anticristo hijo de Satán. Según nuestras creencias, el anticristo es espiritualmente el enemigo de Cristo. Así como Dios Padre envió a Jesucristo, su Hijo, para salvar a los hombres, también Satán enviará a este hombre que será enemigo de todo lo que hay bueno en la tierra. Una de las primeras profecías sobre el anticristo procede del Nuevo Testamento, del libro del Apocalipsis, y describe la llegada del anticristo al mundo. El que tenga entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número de un hombre, y el número es el 666. ¿Qué relación tiene esta antigua profecía con otras posteriores sobre el anticristo? ¿Pueden ser un ejemplo del efecto Nostradamus? Para algunos, la clave está precisamente en este profeta, Nostradamus. Nostradamus era un mensajero del plan divino. Estudió la figura del anticristo para revelar a los hombres qué era lo que les aguardaba al final de los tiempos. Nostradamus publicó sus profecías, incluidas sus visiones del anticristo, a mediados del siglo XVI.
Supuestamente Nostradamus estaba a medio camino entre la magia y la ciencia, entre la herejía y el conformismo. Sus profecías comprenden 10 libros, llamados centurias. Cada centuria contiene estrofas de 4 líneas, llamadas cuartetos. En estos escritos es donde Nostradamus reveló sus visiones del anticristo. Nostradamus estaba convencido de que su don para la profecía era un don de Dios, y era su responsabilidad advertir al mundo sobre el futuro. Según algunos expertos, sus visiones fueron aterradoras y confusas. Una mezcla de violencia desmesurada y de tecnologías irreconocibles en esa época. Sería como si usted y yo tuviésemos la facultad de abrir una ventana que se asomase al futuro dentro de 500 años. Seríamos testigos de un espectáculo increíble. Veríamos objetos tecnológicos que desafiarían nuestra lógica y no lo entenderíamos. Pero Nostradamus intentó reflejarlo en sus escritos. Uno a quien los dioses infernales de Aníbal harán renacer. El terror de los humanos. Nostradamus dedicó un cierto número de cuartetos a la figura del anticristo. Los expertos coinciden en que el profeta no vio un solo anticristo, sino 3. Todos aparecían en épocas diferentes, y cada uno de ellos era peor que el anterior. Nostradamus hace algo único. Todas las creencias de Oriente y Occidente tienen un anticristo, pero él describe 3. Según los expertos, Nostradamus escribió sobre 2 anticristos que ya han pasado por la Tierra y que dejaron tras de sí un rastro de muerte y de destrucción. Pero insisten en que aún no se ha completado la profecía. El tercer falso Mesías podría estar destinado a causar estragos en nuestro tiempo, y quizás ya se encuentre entre nosotros. Algunos creen que la clave para desvelar el misterio del tercer anticristo estaría en las identidades de los 2 primeros, y las pistas podrían deducirse de los cuartetos de Nostradamus. Un emperador nacerá cerca de Italia, que al imperio costará bien caro. Se cree que en esta estrofa, Nostradamus podría referirse al primer anticristo. Habla de un líder destructivo que vendrá del sur de Europa y será la desgracia de su propio pueblo. Napoleón nació cerca de Italia y condujo su imperio a la ruina. Y precisamente en este cuarteto se habla de un gobernante que causó muchos desastres. ¿Es Napoleón el líder que describió Nostradamus? La centuria primera, cuarteto 60, parece ser una predicción muy precisa. En la actualidad, se trata de una profecía identificable y se cumplió de un modo que todos podemos reconocer. El segundo anticristo se describe como un tirano aún más peligroso. Según Nostradamus, también es europeo y posee un poder de persuasión sin precedentes. De lo más profundo del occidente de Europa, de pobres gentes, un niño nacerá y con su lengua seducirá a la muchedumbre. Hitler fue famoso por su oratoria y por llevar a una nación por el camino equivocado. De nuevo, la profecía de Nostradamus parece coincidir con una figura histórica de gran relevancia. Un hombre que estuvo a punto de conquistar el mundo. Muchos creen que si Nostradamus predijo con acierto las apariciones de Napoleón y Hitler, es probable que también se haga realidad su profecía del tercer anticristo. ¿Se trata de una gran coincidencia o son acaso pruebas creíbles? ¿Dónde están los vínculos entre los 3 presuntos anticristos? Un análisis más profundo de los cuartetos de Nostradamus quizás nos permita acercarnos a la verdad. Hace casi 500 años, Nostradamus, uno de los más famosos profetas de la historia, anunció la llegada de 3 anticristos. Cada uno sería más poderoso que el anterior, y el tercero, el más peligroso de todos, podría estar ahora entre nosotros. Las cosas tienden a ocurrir en lotes de 3. En el mundo esotérico es lo que se conoce como la ley del 3. La idea básica sería que 3 personas en conjunto y pertenecientes a distintos periodos de la historia cambiarían por completo la civilización. ¿Nos ayudará el análisis de ciertas pistas a discernir la verdad?
¿podremos averiguar si el tercer anticristo se encuentra ya entre nosotros? En la actualidad, muchos esperan a la persona que nos conduzca a la paz global y que solucione las graves crisis que hay en el mundo. El anticristo podría ser ese salvador. ¿Qué pistas se ocultan en los cuartetos de Nostradamus? ¿Qué indicios hay que nos ayuden a identificar al tercer y más peligroso anticristo? El profeta advirtió: de pronto se producirá la venganza. 100, mano, sed, hambre. Algunos sugieren que esta visión se refiere al momento actual, y eso probaría que el anticristo está entre nosotros. Al utilizar la palabra venganza, Nostradamus podría señalar las guerras actuales en Irak, Afganistán, el Lejano Oriente o incluso las disputas en los barrios marginales. Y la referencia a la sed y el hambre podría describir la hambruna que hoy existe en los pueblos azotados por la sequía y la pobreza. El genio de Nostradamus tal vez no haya sido el de un vidente o un profeta, sino el de un poeta surrealista. Sus versos están interrumpidos, son difíciles de entender y parecen hablar desde ciertos niveles de la mente humana, niveles que no siempre son fáciles de alcanzar. 1555, Provenza, Francia. Nostradamus se encuentra sentado en su solitario estudio. Se ha embarcado en una especie de viaje psíquico en busca de respuestas. En cierto momento escucha una voz y de repente siente el extraño movimiento de sus ropas. A continuación el terror seguido del esplendor divino. Y finalmente Dios le habla. ¿Está Nostradamus viendo realmente el futuro? Hay indicios de que Nostradamus identificó al primer anticristo en un cuarteto especialmente críptico. Po, Nai, Oloron. Serán más de fuego que de sangre. Muchos creen que esta profecía apunta al primer anticristo de Nostradamus. Fue escrita en 1555. Po, Nai y Oloron son tres ciudades del suroeste de Francia. Y el hecho de que estas tres primeras palabras estén en negrita y en mayúsculas parece decir: atención, esto es importante, deberíais volver a leerlo. Para aquellos que consideran profética la obra de Nostradamus, este cuarteto pretende desvelar la identidad del primer anticristo y lo sitúa en Francia. Cuando se reordenan las letras de estas tres ciudades, aparece la expresión Napoleón Roi, Napoleón Rey. Roi no estaría escrito con I latina, sino con Y, en francés antiguo. Napoleón Bonaparte fue uno de los tiranos más famosos de la historia. ¿Es este cuarteto la prueba de que el emperador de Francia era el primero de los anticristos profetizados? ¿Predijo Nostradamus la llegada de Napoleón 233 años antes de que éste gobernase? Un emperador nacerá cerca de Italia, que al imperio costará bien caro. Nacido en Córcega, a unos 50 kilómetros de Italia, Napoleón se autoproclamó emperador de Francia en 1799 y además se presentó a sí mismo como salvador de su pueblo. Los historiadores ven a Napoleón como un héroe, el salvador de Francia en una época en la que el país sufría la represión económica. Francia necesitaba un salvador y él llegó como un falso mesías, un mesías que dominó al pueblo e incluso se coronó a sí mismo. El pueblo le sigue y fomenta el mal. Napoleón ejerció una gran influencia. Según Nostradamus, la capacidad de presentarse como salvador y seducir a naciones enteras es propia del anticristo. Pero para algunos expertos, hay más indicios que apuntan a Napoleón como el primer anticristo. De hecho, Nostradamus advierte a un papa católico sobre un peligro que se aproxima. Romano pontífice, guárdate de acercarte a la ciudad que riegan dos ríos. Tu sangre vendrás a escupir allí cerca. Napoleón tuvo prisionero al Papa Pío VI en la ciudad de Valence, donde el pontífice murió vomitando sangre. Y Valence se encuentra en la confluencia de dos ríos. Los intérpretes del famoso profeta aseguran que incluso los coetáneos de Napoleón
encontraban las semejanzas en los escritos de Nostradamus. Incluso en la época de Napoleón se aplicaban al emperador algunas profecías de Nostradamus. Por ejemplo, llevando un nombre que no le ha transmitido ningún rey francés, es decir, nadie se había llamado Napoleón en la monarquía francesa, y además él no formaba parte de los Borbones que reinaron antes. Nunca fue un rayo tan temido. Temblaban Italia, España y los ingleses. Son países que Napoleón invadió o contra los que luchó. Por eso esta profecía se ha aplicado fácilmente a Napoleón. Pero quizás fueron la destrucción y las muertes causadas en nombre de Napoleón lo que le ha valido el calificativo de anticristo. Nostradamus afirma que el primer anticristo también estaría bañado en sangre. Que es menos príncipe que carnicero. Napoleón fue responsable de la muerte de muchas personas. Cuando invadió Rusia en 1812, su ejército contaba con 600.000 hombres. Cuando los soldados regresaron derrotados, solo eran 18.000. Es el primer anticristo. La característica común a todos ellos es el derramamiento de sangre. Y Napoleón fue uno de los líderes más violentos de la era moderna. Fue responsable de más de 3 millones de muertes, posiblemente más que ningún otro ser humano antes. Y muchos expertos concluyen que Napoleón encaja con la descripción del anticristo. Los versos de Nostradamus añaden: Pero la nación francesa temerá la hora. Viento del norte, el ejército lo ha llevado demasiado lejos. En los cuartetos de Nostradamus, el viento del norte parece aludir al invierno y a la derrota de los franceses en Rusia. ¿Pero llegó a creer Napoleón que él era el primero de los anticristos profetizado? Hay indicios de que el emperador se sentía atraído por los escritos de Nostradamus. Napoleón siempre viajaba con una recopilación de las profecías de Nostradamus. Desgraciadamente no eran las auténticas. A finales del siglo XVIII, Napoleón ordenó un genocidio en la colonia francesa de Haití. Sus tropas mataron unos 100.000 esclavos, asfixiando a algunos de ellos con dióxido de azufre en las bodegas de los barcos franceses. Fue el anticipo de una masacre aún peor. Los expertos en estas profecías consideran que Napoleón creó las condiciones necesarias para la llegada de un segundo y un tercer anticristo. Todos ellos causarían estragos en la humanidad, como predijo Nostradamus. Si Napoleón no hubiera existido, no se habrían producido los hechos que dieron lugar a la unificación de Alemania en el siglo XIX. Eso creó las condiciones para que el segundo anticristo alcanzara el poder, lo que propició la atmósfera para la llegada del último anticristo. No hay duda de que el rastro de crímenes y miseria que dejó Napoleón lo identifica como uno de los peores tiranos de la historia. Y si creemos en las profecías de Nostradamus, podría ser incluso el primer anticristo. Pero, ¿hay tantos vínculos entre Nostradamus y Napoleón Bonaparte? ¿O son meras coincidencias? ¿Cuál es la conexión entre Napoleón y el supuesto segundo anticristo, Adolf Hitler? ¿Es posible que ciertas pistas nos ayuden a desvelar la identidad del tercer anticristo? Si el efecto Nostradamus es auténtico, ¿coinciden los textos antiguos y las profecías y anuncian verdaderamente el fin de los días? ¿Y cuáles, si los hay, serían los signos que predicen el Armagedón? Sacaré a los israelitas de las naciones donde han ido, los reuniré a todos y los haré volver a su propia tierra. En el Antiguo Testamento, Dios anuncia: en los últimos días sacaré a mi pueblo de las 4 esquinas de la tierra y los traeré de nuevo a Palestina, la tierra de sus antepasados. Esto crea las condiciones para que el anticristo entre en escena. Si llegase el tercer anticristo que anuncia las profecías, aceleraría el caos y la destrucción que ya observamos en el mundo moderno. Los cuartetos de Nostradamus sugieren que este anticristo será el último de los 3 falsos mesías. Su llegada estará inmediatamente precedida de un segundo personaje maligno que creará las condiciones para que el último anticristo destruya el mundo.
Durante siglos, los expertos han examinado los versos de Nostradamus, buscando pistas sobre la identidad del segundo anticristo. De lo más profundo del occidente de Europa, Nostradamus temía que el segundo anticristo fuese mucho más peligroso que el primero. Nostradamus advierte de que se acerca a la Tierra algo inusual, algo que en cierto modo describió en los dos primeros anticristos. Eran tiranos con una influencia extraordinaria y un poder casi ilimitado a nivel global. Y creo que eso es lo que está insinuando en estos cuartetos. Las profecías sobre el segundo anticristo son las más persistentes y específicas. Muchos expertos coinciden en que apuntan directamente al dirigente más despiadado de la historia. Y con su lengua seducirá a la muchedumbre. Nostradamus menciona por primera vez al segundo anticristo en este cuarteto. Su llegada condena a Europa a otra oleada de terror y destrucción. Y este hombre aparece en el lugar exacto profetizado por Nostradamus. Se trata de Adolf Hitler. Pero la libertad no será recuperada. La ocupará un hombre negro, orgulloso, villano e inicuo. Cuando la materia del puente se abra, la República de Venecia será vejada por Dister. Hitler aparece a menudo en las revelaciones de Nostradamus. Lo sabemos porque Nostradamus menciona reiteradamente una figura llamada Hister. El nombre significa el Danubio y fonéticamente es muy similar a Hitler. Aquí la profecía de Nostradamus parece increíblemente precisa. Hitler nació en Austria y el río más importante de Austria es el Danubio. En la época del Tercer Reich, la gente no tardó en aplicarle estas profecías. Magda Goebbels era la esposa de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, y estaba muy interesada en las ciencias ocultas. Cuando encontró estos versos pensó, esto debe referirse a Hitler. Y no fue la única. Muchos vieron la misma relación. En una de las primeras ediciones de las profecías, el oficial de imprenta cambió por error en un cuarteto Hister por Hitler. Confundió las letras y cambió la T. Hitler era famoso por sus discursos contundentes y categóricos. En menos de 10 años, llevó a Alemania a combatir contra varios países y su impunidad era incuestionable. También convenció a los alemanes para realizar un genocidio que casi exterminó a los judíos y otras etnias europeas. Más de 6 millones de personas murieron. Nostradamus escribe: Su fama crecerá hacia el reino de Oriente. Esta última línea es muy interesante, pues también señala hacia Hitler. Japón era un gran imperio y se entusiasmó tanto con los discursos de Adolf Hitler que acabó firmando el Acta Tripartita. La alianza unió la Roma de Mussolini con el Tercer Reich de Hitler y el Japón imperial. Hitler, responsable de la muerte de millones de personas, personifica el mal más que ningún otro ser humano en la historia. ¿Podría ser, por tanto, el segundo anticristo de Nostradamus? Para comprender por qué Hitler es el segundo anticristo, tendremos que seguir el mismo proceso que en el caso de Napoleón. Napoleón modificó el mundo a base de guerras y represiones que dieron lugar a la unificación de Alemania, al Segundo Reich. Este a su vez condujo a la creación del Tercer Reich de Adolf Hitler. Ese es el vínculo entre los dos anticristos. Existe la conjetura de que Hitler, al igual que Napoleón, pudo ser consciente de su destino como anticristo. Es lo que proponen los cuartetos de Nostradamus. Hitler vivió en una época en la que todo lo referente al ocultismo resultaba fascinante. Aquella sociedad conocía la figura de Nostradamus y sus profecías. Y en 1939 Hitler ya se identificaba con la idea de ser el segundo anticristo. Se trató de un conflicto muy largo y fue un periodo muy significativo de la historia. Así que todo apunta a que se trataba del segundo anticristo. También se cree que Hitler pudo ver en Napoleón a su anticristo predecesor. Veneraba su figura y poco después de la caída de Francia en 1940, visitó la tumba del dictador francés. Pero aún hay más versos que parecen vincular a Hitler con el segundo anticristo de Nostradamus. Podrían referirse a su caída. Bestias feroces, hambrientas cruzan los ríos.
La mayor parte del campo de batalla estará contra Hitler. Nostradamus vivió en el siglo XVI y tuvo que describir máquinas que no conocía. Es lógico que al hablar de un automóvil, un tanque o un barco de guerra, lo llame bestia de motores atronadores que respira como un dragón y atraviesa grandes ríos. Aquí dice bestias feroces hambrientas. Está observando una tecnología que desconoce. A jaula de hierro el grande arrastrará, cuando nada observará el niño alemán. ¿Y la jaula de hierro? ¿Podría tratarse del búnker al que Hitler se retiró al final de su mandato? Sería como si una persona del siglo XVI viese una gran excavación en Berlín y tuviese que describir todas esas barras de hierro entrelazadas que sirven para construir un búnker, como el enorme búnker de Hitler. ¿Acaso no diría que ponen un hombre bajo tierra en una gran jaula? Fue en este búnker donde Hitler se suicidó cuando estaba a punto de perder la guerra que él mismo había iniciado. Hay quien ve en la actitud de Hitler y en su conducta sociopática una prueba más de que él es el segundo anticristo. Si Cristo encarna la piedad y la compasión, Hitler es exactamente lo contrario. Nunca olvido una frase que Hitler pronunció con total sinceridad sobre su capacidad para encontrar el camino adecuado y tomar la decisión correcta. Sigo mi camino con la absoluta confianza y certeza de un sonámbulo. Al dormir nos encontramos en el estado de mayor inconsciencia, y lo mismo ocurre al caminar sonámbulo, pues ahí tenemos a un poderoso y carismático sonámbulo conduciendo el mundo entero hacia el abismo. Para mí, eso es el anticristo. Según algunas teorías, el efecto Nostradamus podría estar advirtiendo sobre el final del mundo moderno. Pero ¿cómo podemos comprobar estas ideas? Si Napoleón fue el primer anticristo y Hitler el segundo, ¿quién es el tercero? ¿Está entre nosotros? Las pruebas indican que antes de que este falso Mesías desate una batalla entre las fuerzas del bien y del mal, debe producirse otro acontecimiento crítico. Las profecías de Nostradamus sugieren que en la actualidad podríamos estar conviviendo con un tercer anticristo. Algunos creen que estas predicciones ya estaban anunciadas en el libro del Apocalipsis. Según este texto bíblico, un supuesto salvador provocará la llegada del Armagedón. Pero teniendo en cuenta esta teoría, ¿de dónde surgirá el tercer anticristo? ¿Será quizás en la zona de Oriente Próximo, en Irán o en Irak? ¿O aparecerá en alguna región africana? También se cree que podría proceder de un gobierno superpoderoso, como el de Estados Unidos. En mi opinión, el mundo ya se está preparando para su llegada. ¿Cuáles de los versos de Nostradamus proporcionan pistas sólidas para identificar al tercer anticristo? Nostradamus quería prevenirnos contra el tercer anticristo porque era el más peligroso. Habría aprendido de los errores de Hitler y de Napoleón y sabría exactamente cómo actuar. Se trataría de un hombre muy cruel, poderoso y extremadamente peligroso. Pero aquí hallamos un dato inesperado. Algunos piensan que este anticristo, el más terrible de los tres, será anunciado por los precursores del mal, hombres despiadados que señalarán su llegada. Nostradamus lo revela en este oscuro cuarteto. El jefe de Londres por el Reino de América. La isla de Escocia será probada por la helada. Rey y Reb habrán visto un falso anticristo que les llevará a todos a la confusión. Según esta idea, los líderes que han planeado atentados terroristas contra Estados Unidos y Europa Occidental podrían ser los precursores del tercer anticristo. ¿Existe la posibilidad de que estén preparando el camino para la llegada del último falso Mesías? Nostradamus vio al menos 7 gobernantes que ascenderían en el poder antes de la llegada del anticristo. Hay quien cree que Saddam Hussein fue uno de los precursores. Según dicen, estaba escrito en las estrellas y fue interpretado por el propio Nostradamus. De pronto se producirá la venganza.
100 manos, sed, hambre, cuando corra el cometa. Saddam Hussein murió ahorcado. Y la noche antes de su muerte, apareció en el cielo una pequeña mancha que identificaron como el cometa McNaught. Durante las 2 semanas siguientes, este cometa se convirtió en el más brillante de los últimos 60 años. Algunos expertos afirman que Saddam fue el tercer anticristo, pero no todos están de acuerdo. A diferencia de Napoleón y Hitler, el primer y el segundo anticristo supuestamente, Hussein no tenía un poder tan vasto. Para encarnar realmente al tercer anticristo sería necesario contar con un gran ejército, una gran fuerza aérea y una gran escuadra. Y habría que tener, además, un poder casi ilimitado y muchos recursos económicos. Saddam tenía algo de esto, pero no mucho. Por tanto, no estaba cualificado para ser el falso Mesías del futuro. Nostradamus vio a Saddam Hussein no como el anticristo, sino como un precursor. Otros como él prepararían el terreno. Hay quienes señalan otro cuarteto como prueba irrefutable de la teoría de los precursores. Y parece implicar a Osama Bin Laden, el cerebro de los ataques del 11 de septiembre. En el año 1999, 7 meses, del cielo vendrá un gran rey de terror. En esta profecía, el rey del terror baja de los cielos en 1999, pero este número podría ser un código inverso, y el 1999 se convertiría en 9111, el mes de septiembre, y los 3 aviones secuestrados. Del cielo vendrá un rey del terror. Muchos estudiosos de esta profecía han extendido la creencia de que Bin Laden es el tercer anticristo. ¿Pero lo es realmente? Al principio pensé en Bin Laden. Él podría estar cualificado para ser el tercer anticristo, pero es pronto para decirlo. Quizás nos estemos precipitando al pensar que Saddam Hussein o Bin Laden podrían encarnar al tercer anticristo. Un análisis más detallado de otro cuarteto devuelve el énfasis al tercer anticristo descrito por Nostradamus. Tan esperado no volverá jamás a Europa. En Asia aparecerá. El anticristo podría surgir en cualquier país, y eso comprende desde Oriente Próximo hasta China. No sabemos el lugar. Nostradamus también dice que se alzará sobre todos los reyes de Oriente. El ayatolá Khomeini, Muammar al-Gaddafi, Kim Jong-il. Son muchos los posibles precursores en el Próximo y el Lejano Oriente. Algunos intérpretes creen que no es una coincidencia que la búsqueda del anticristo se centre precisamente en esas regiones. En Oriente Próximo, algunos fieles ven el regreso del pueblo judío a Israel como el cumplimiento de otra profecía bíblica, y sería la prueba de que el fin de los tiempos y el anticristo ya están aquí. En 1917, Gran Bretaña tomó el control de Palestina. Y en la declaración de Balfour invitaba a los judíos de todo el mundo a que volviesen a Israel. Según algunos estudiosos de la Biblia, fue entonces cuando empezó el final de los tiempos, como hoy lo conocemos. Para otros expertos, esta búsqueda del anticristo enfrenta a las distintas religiones de un modo muy conveniente. Resulta interesante que nosotros, los humanos, siempre necesitemos tener un enemigo. A lo largo de la historia, en todas las épocas y lugares, todas las sociedades han buscado algún grupo que pudiesen tener como enemigo. Pero, ¿qué dicen las profecías de Nostradamus? Si los precursores del tercer anticristo ya han venido y han pasado, ¿qué ocurrirá ahora? Estos misteriosos cuartetos han dado lugar a múltiples interpretaciones sobre el tercer anticristo a lo largo de los siglos. Pero ¿quién creen los expertos que podría ser este tercer y último falso Mesías? Al estudiar las predicciones de Nostradamus sobre la época presente, veo algo que cambia. El profeta nos presenta varios caminos alternativos respecto al futuro que nos espera. Si decidimos no creer en estas predicciones, entonces ocurrirán irremediablemente. Pero si les prestamos atención, tal vez podamos cambiar las cosas. En la actualidad, los creyentes ya ven signos de destrucción a nivel mundial. Quizás eso confirme que el tercer anticristo está entre nosotros. Si aceptamos esta teoría como un hecho, ¿en qué líder se ha personificado? Y respecto al fin de los días,
¿Cuánto falta para su llegada? ¿Se está acercando el día del juicio final? Muchos creen que el efecto Nostradamus ya está ocurriendo, pues las antiguas profecías coinciden con los cataclismos más recientes. Pero hay quien considera que el curso de los acontecimientos es irrevocable. Si el destino dependiese de la voluntad del hombre, podríamos cambiarlo. Pero no hay elección. La profecía bíblica advierte sobre un anticristo que destruirá la humanidad. Nostradamus afirma que existirán 3. Si aceptamos la teoría de que Napoleón y Hitler fueron los 2 primeros, ¿qué podría reservarnos el tercero y más astuto de los anticristos? ¿Podría tratarse de una persona real y no simplemente de un concepto simbólico? Según las últimas profecías que condenan la Tierra, nos dirigimos irremediablemente hacia el fin del mundo. Y las profecías siempre se cumplen. Las profecías de Nostradamus sugieren que el tercer anticristo tendrá poderes muy superiores a los otros 2. Manchado con crímenes, terribles adulterios, gran enemigo de todo el género humano, que será peor que abuelos, tíos y padres, en hierro, fuego, agua, sanguinario e inhumano. Ahora la pregunta es, ¿existe en la actualidad algún dirigente que cumpla con los criterios expuestos en estas profecías? Los críticos señalan que prácticamente todos los líderes mundiales han sido acusados de coincidir con el perfil del anticristo. Pero eso dependía de lo que era popular o no en esa época concreta. El perfil de este individuo cambia con el tiempo, prácticamente cada década. En los años 70 lo más probable habría sido identificar al anticristo con alguien como Henry Kissinger. Y la lista de candidatos continúa, pero también se cita un nombre misterioso: Mabus. Este nombre aparece en otro de los cuartetos de Nostradamus. Después, Mabus morirá pronto. Vendrá de gentes y bestias una horrible desbandada. Según ciertas teorías, Mabus es el nombre que Nostradamus asignó al tercer anticristo. ¿Podría ser Mabus un código? 2 presidentes han sido relacionados con este nombre. El primero es el presidente número 43 de Estados Unidos, George W. Bush. Incluso los que no creen en esta teoría pueden encontrar la conexión. Hay que escribirlo todo en letras minúsculas. Si se le da la vuelta a la G y a la W, se convierten en una A y una M. Entonces tendremos el nombre Mabush. Y basta con suprimir la H sobrante para llegar a Mabus. Aunque esto parece apuntar a George W. Bush como candidato, muchos estudiosos desechan ahora esta posibilidad, principalmente porque su salida del poder fue pacífica. Pero ¿qué pasa con el presidente número 44? Un alcalde de Georgia tuvo problemas porque envió un email planteando si Barack Obama sería el anticristo. El concepto es tan ambiguo que puede adaptarse según los deseos de cada uno. De hecho, parece que el propio Nostradamus afirma que ningún presidente de Estados Unidos cumple los requisitos. El anticristo 3 pronto aniquilado. 27 años de sangre durará su guerra. Esta profecía sugiere que la muerte del tercer anticristo será seguida por una guerra mundial. ¿Es posible que el tercer anticristo ya haya pasado? La Biblia señala una serie de cataclismos que coincidirían con los días siguientes a su llegada. El libro del Apocalipsis dice: Hubo un gran terremoto y el sol se volvió negro como un paño de crin. La luna parecía llena de sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Muchos creen que los desastres naturales que están azotando la tierra indican que ha llegado el momento culminante. ¿Pero estamos realmente tan cerca del fin? Los profetas nos advierten sobre el cambio climático, sobre el hambre, sobre una figura de Oriente Próximo que podría conducirnos a una guerra de 27 años. Estos son los acontecimientos que los profetas como Nostradamus tratan de mostrarnos. Si aceptamos las teorías de algunos estudiosos que sugieren que vamos camino del Armagedón, ¿seremos capaces de influir en estos acontecimientos?
¿Son los múltiples versos de Nostradamus una prueba concluyente de que el tercer anticristo está entre nosotros? En la última línea habla de una de las visiones más horribles que se pueden imaginar. Los herejes muertos, cautivos exiliados, cuerpos humanos empapados en sangre. ¿Se refiere a alguna enfermedad cuando menciona los cuerpos ensangrentados? La hemorragia podría ser provocada por un agente biológico. Rojo granizo cubriendo la tierra. ¿Se refiere a un granizo que procede de alguna explosión nuclear y que daría lugar a un invierno nuclear? Poca lluvia, viento, calor, guerras, incursiones. Las pestilencias, las catástrofes y ese tipo de cosas se irán reuniendo e intensificando. De gentes y bestias una horrible desbandada. En sus profecías, Nostradamus muestra al mismo tiempo horror y fascinación. Utiliza a menudo el adjetivo horrible cuando contempla las posibilidades más pesimistas del futuro. Muchas crisis se han agravado en todo el mundo. El número de armas nucleares se ha multiplicado por 10. Por todo el planeta hay economías al borde del colapso. Y Estados Unidos se prepara para otro ataque terrorista. ¿Más coincidencias? Para los defensores de estas teorías, estos no son acontecimientos elegidos al azar, sino señales de que el apocalipsis se acerca. Estamos asistiendo a un deterioro masivo del medio ambiente. Cuando suba el nivel del mar y los países comiencen a inundarse, entonces será cuando se desate el pánico. Llegará con tal rapidez que el pánico se extenderá por el mundo. Estamos hablando de una destrucción universal completa, en la que nadie podrá ayudar a nadie. Pero para otros, estas profecías tienen un significado y un propósito totalmente distinto. Creo que la gente necesita ser reconfortada. En los momentos de gran incertidumbre, todo el mundo quiere saber qué va a ocurrir. Y ahora estamos atravesando una época así. Nostradamus parece ofrecer una cierta seguridad respecto al futuro, pues muchas de sus predicciones han demostrado ser correctas. Según esta teoría, el fin se acerca con rapidez. El tiempo se agota y las manecillas del reloj giran sin control. El tercer anticristo causa estragos. ¿Es este el futuro que nos aguarda? Quizás Nostradamus nos esté advirtiendo de que ha llegado el momento de actuar. Ya hemos pasado por esto y lo volveremos a sufrir, pero la humanidad saldrá adelante. Sin embargo, muchos intérpretes creen que los seres humanos no sobreviviremos. Solo es cuestión de tiempo que el tercer anticristo aparezca en el mundo. ¿Es posible que la Biblia y Nostradamus nos estén advirtiendo y que solo necesitemos descifrar ciertos mensajes? ¿O quizás tendremos que rendirnos al efecto Nostradamus?